tal? Somos Piero y Liz y hoy les vamos a explicar el ejercicio 75 del capítulo 27 del libro de Raymond Servais. Y dice así: cuando se calienta un alambre recto, su resistencia está expresada por la siguiente expresión, donde alfa es el coeficiente de resistividad por temperatura. Esta expresión debe ser modificada si incluimos el cambio en las dimensiones del alambre debido a la expansión térmica. Para un alambre de cobre con radio de 0.100 milímetros y una longitud de 2 metros. Encuentre su resistencia a 100 grados Celsius, incluyendo los efectos tanto de la expansión térmica como de la variación de temperatura de la resistividad. Suponga que los coeficientes son conocidos a 4 cifras significativas. Muy bien, tomemos en cuenta que el ejercicio nos pide primeramente la expresión modificada si incluimos el cambio en las dimensiones del alambre debido a la expansión térmica para un alambre de cobre. Para ello debemos aplicar la siguiente expresión, que es la variación de la resistencia con la temperatura, donde R es la resistencia a la temperatura T sub 0 o T inicial. Alfa es el coeficiente de resistencia por temperatura. Recordemos que el uso de esta propiedad permite mediciones de temperatura precisas a través del monitoreo cuidadoso de la resistencia de una sonda hecha de un material particular. Para algunos metales como el cobre, la resistividad casi es proporcional a la temperatura. La siguiente expresión es la resistencia de un material uniforme a lo largo de una longitud L. Esta ecuación muestra la resistencia de una muestra del material. Depende tanto de su geometría como de su resistividad, donde R es la resistencia del conductor, R está en ohms. Rho es la resistividad del material del que está hecho el conductor, Rho está en ohms por metros. L es la longitud del conductor y L está en metros. A es el área de la sección transversal del conductor y esta se mide en metros cuadrados. Recordemos que todo material óhmico tiene una resistividad característica que depende de las propiedades del material y de la temperatura, y que la resistencia de una muestra del material depende tanto de su geometría como de su resistividad. Aplicaremos también la siguiente expresión, la cual es la variación de Rho en función de la temperatura. Rho es la resistividad a cierta temperatura T. Rho sub 0 es la resistividad en alguna temperatura de referencia, T sub 0 por lo general 20 grados Celsius. Alfa es el coeficiente de temperatura de resistividad. Muy bien, ya tenemos todas las herramientas necesarias. Ahora solo nos queda aplicar las expresiones que ya hemos explicado anteriormente, que son la existencia de un material uniforme a lo largo de la longitud y la variación de Rho en función de la temperatura, donde dijimos que Rho es la resistividad a cierta temperatura T. Tenemos entonces la siguiente expresión. Realizando nuestros cálculos algebraicos obtenemos la resistencia del conductor, expresión que nos servirá para resolver nuestro ejercicio. Tenemos los siguientes datos, con una temperatura inicial T sub 0 que es igual a 20, Rho sub 0 que es igual a 1.7 por 10 a la menos 8, alfa que sería igual a 3.9 por 10 a la menos 3, alfa prima que sería igual a 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1, una longitud de 2, y el radio que sería igual a 0.100 por 10 a la menos 3. Finalmente, reemplazamos los datos en la fórmula de la resistencia y obtenemos el siguiente resultado. Una resistencia con un valor de 1.418 ohms. La resistividad eléctrica hace referencia a un punto en específico del material, así que lo que se busca definir es la densidad de corriente en el material resistivo causado por el campo eléctrico en el punto. Así que todos los materiales cuentan con una resistividad característica a temperatura ambiente. También, para facilitar las mediciones, se consideran materiales isotrópicos, es decir, tienen la misma propiedad eléctrica en cualquier dirección. Por el ejercicio anterior, conocemos la siguiente fórmula. Lo que debemos entender de esta fórmula es que todo material óhmico tiene una resistividad característica que depende de las propiedades del material y de la temperatura. Esta dependerá tanto de su geometría como de su resistividad.
Pasemos a resolver el siguiente ejercicio. Un material con una resistividad uniforme R se modela en forma de cuña, como se muestra en la figura. Demuestra que la resistencia entre la cara A y la cara B de esta cuña es igual a la resistencia igual a la resistividad por la longitud sobre W por Y sub 2 menos Y sub 1, todo por logaritmo de Y sub 2 sobre Y sub 1. Entenderemos que la corriente fluye generalmente en paralelo a R. Si consideramos una rebanada del material perpendicular a esta corriente, de espesor de X y una distancia X de la cara A, nos quedaría la otra dimensión de la rebanada que son W y Y. Entonces tenemos la igualdad Y menos Y sub 1 sobre X y Y sub 2 menos Y sub 1 sobre L. Saco directamente una relación de Y en función a mi sistema de coordenadas al que definir en función a los datos que tenemos y X que también es incógnita porque es un punto cualquiera que estamos analizando. Después para determinar el área tendremos a W que es el ancho por Y. Ahora vemos que Y fue despejado y los datos obtenidos son reemplazados en la fórmula. Obtendremos que la diferencial de la resistencia será igual a la resistividad de X sobre el área. No olvidemos que el área es W por Y. El ancho por Y en desarrollo será Y sub 1 más Y sub 2 menos Y sub 1 multiplicado por X sobre la longitud. Se sabe que la resistencia de una sección transversal es la integral de resistividad sobre el área en función de X. Esto es igual a resistividad sobre W, que es el ancho por L sobre Y sub 2 menos Y sub 1 por la integral de Y sub 2 menos Y sub 1 sobre L de X. Todo esto sobre Y que va de 0 a L, con un cambio de variable donde U será igual a Y y tendremos la integral de U sobre U. Entonces tenemos la fórmula de la resistencia que nos relaciona la resistividad con la longitud. Esta va a ser igual a la resistividad por la longitud sobre el ancho por Y sub 2 menos Y sub 1 por el logaritmo de Y. Recordamos que todo lo que está en paréntesis es Y. Esto va a ser evaluado de 0 a 1. Operando obtenemos la resistividad por la longitud sobre W, que es el ancho por Y sub 2 menos Y sub 1 multiplicado por el logaritmo de Y sub 2 menos logaritmo de Y sub 1. Dándonos por resultado lo que queríamos probar, que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el ancho, que es W, multiplicado por Y sub 2 menos Y sub 1 por el logaritmo de Y sub 2 sobre Y sub 1. Esto es la resistencia entre la cara A y la cara B. Espero les haya gustado este video. No olvides darle like Y suscríbete. Este video fue realizado por Lisbeth Vallejos Mamani, Piero Gabriel Rivero Solís. Leonel Franco Rodríguez Aillón. la Leshkawara Vallejos Copanes.